Si las elecciones presidenciales se celebraran el día de hoy, el presidente Luis Abinader del PRM obtendría el 38.2%, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo el 36.3%, seguido por Abel Martínez del PLD con un 19%, según una encuesta realizada por Assisa Research Group entre el 19 y el 23 de abril. Otro factor que resalta los resultados de la encuesta indica que la mayoría de los electores piensa que las elecciones se decidirán en una primera vuelta con un 67%. No obstante, en caso de darse una segunda vuelta electoral, se proyecta que Luis Abinader y Leonel Fernández pasarían a la misma con un 45.1% y en menor grado Luis Abinader y Abel Martínez con un 24.5% o Abel Martínez y Leonel Fernández con un 21.6%. Otros dirigentes políticos tomados en cuenta fueron David Collado con un 2.1%, Ramfis Trujillo con un 0.5%, Hipólito Mejía con un 0.4%, otros con un 1% y ninguno con un 2.5%, de acuerdo con el trabajo realizado. Independientemente del candidato que lleve, ¿por cuál partido votaría usted en las elecciones del 2024 a 2028? Aquí vamos con los candidatos propiamente. Pregunta a Sisa. Independientemente del candidato que lleve, ¿por cuál partido votaría usted en las elecciones del 2024? Voto partidista sin candidato. Ahí no hay rostro de nadie, no hay nombre de nadie. Estamos hablando de las siglas del partido. Pues el 38.7% dice que en el voto presidencial votaría por el Partido Revolucionario Moderno, el 33.7% por Fuerza del Pueblo y el 23.6% por el PLD, 2.9% por ninguno. En el caso del voto de la senaduría, el 33.1% votaría por el Partido Reformista, por el Partido Revolucionario Moderno, el 27.2% por Fuerza del Pueblo y el 22.6% por el PLD. No sabe el 8.8%. En el caso de los senadores, ninguno el 6.4% y 1.9% por otro, lo cual indica, si podemos pasar un poquito atrás de nuevo a la senaduría, que está como ese pastel un poquito... Muy dividido y se esperaría entonces que en el Congreso, a nivel de Senado, haya una mayor variedad, heterogeneidad en términos de los partidos. De los partidos. Seguimos en el caso de la alcaldía, que lo vimos ahora, pues el 36.5% escogería alcaldes en el PRM, el 26.1% en Fuerza del Pueblo y el 24.1% en el PLD. Es lógico también que busquen en las alcaldías, en el partido de gobierno, porque han tenido mucho movimiento, mucho apoyo para tener mejores resultados a nivel local, que es de donde salen los votos. Claro. Ahí es donde ha estado la mayor inteligencia a la hora. Pero también se ve como la división de estos dos, del PLD y de Fuerza del Pueblo, equivaldría a una potencial mayoría. Exactamente. Uniendo los alcaldes de ambos partidos. Si existe la posibilidad de tener algún tipo de acuerdo. De acuerdo. Seguimos con la próxima pregunta. Considerando los potenciales candidatos, si las elecciones para presidente de la República Dominicana 2024 fueran hoy, ¿por cuál candidata o candidato votaría usted? Y aquí sí vamos con nombres. Todos contra todos. Todos contra todos. Al menos los que se han anunciado hasta ahora. Exacto. Pues, aunque Luis Abinader no ha dicho aún que se repostularía, pero la Constitución le permite repostularse por un segundo mandato, y lo que ha dicho históricamente la política es que iría a una repostulación, aunque él no lo ha dicho y dijo que tenía hasta agosto para confirmar esto. Bueno, pues el 38.2% dice que votaría por Luis Abinader, por Leonel Fernández el 36.3%, por Abel Martínez el 19%, por ninguno el 2.5%. ¿Por qué tan bajo Abel Martínez? Proporcionalmente. Si usted se fija, se está produciendo una polarización ahí arriba, 38 y 36. Sí. Abel Martínez está en el partido que como vimos, no me acuerdo si lo hemos visto,
el PLD como partido está un poco bajito en potencialidad para llegar al poder. Claro. Es el tercero. Y también quizás la visibilidad de Abel, aun cuando la tiene fuerza como alcalde en su provincia, pero a nivel nacional, quizás tendría que trabajar más eso para que la gente lo tuviera presente en el top of mind. Sí, pero el partido aquí, influye mucho. El PLD está influyendo mucho como partido. Ajá, que lo afecta a él como candidato. Seguimos con la próxima pregunta. David Collado, el 2.1%, recibiría el respaldo del 2.1% para la presidencia. Otro, el 1%, Ramfis Domínguez Trujillo, el 0.5%, e Hipólito Mejía, el 0.4%. Increíble cómo se mantiene Ramfis Domínguez Trujillo en el top of mind de la gente. Aparece cada 4 años. De los posibles candidatos a la presidencia, ¿por cuál de ellos usted nunca votaría? Aquí viene una pregunta y unos números interesantes. Pues el 29.4% no votaría por Luis Abinader, el 23.4% por Leonel Fernández, el 7.6% por Abel Martínez, el 7.7% por ninguno. Seguimos el 0.8% por David Collado, el 5.3% por Guillermo Moreno, por Ramfis Domínguez Trujillo el 10% no votaría por él y por Hipólito Mejía el 15.8% no votaría por él. Bueno, ahí hay unos números interesantes. Seguimos con otra pregunta. Primera vuelta versus segunda vuelta electoral. Pues veamos qué dice la gente. ¿Cree usted que las elecciones se decidirán en primera vuelta o habrá necesidad de realizar una segunda vuelta? En primera vuelta el 67% dice que habrá una primera vuelta, el 27.1% dice que se va a decidir en una segunda vuelta y el 6% no sabe o no respondió. De haber una segunda vuelta electoral, ¿quiénes cree usted pasarían a la segunda vuelta electoral? Bueno, a la segunda vuelta la gente considera que irían Luis Abinader y Leonel Fernández con el 45.1% de los votantes. Y se ve cuando vemos que entre los liderazgos ellos están muy cercanos. Exacto. Entonces se sobreentiende que la gente lo quisiera ver en una eventual segunda vuelta. Luis Abinader y Abel Martínez el 24.5%, Abel Martínez y Leonel Fernández el 21.6%. No sabe o no respondió el 6%. Potenciales escenarios electorales en la segunda vuelta electoral. Imagínese de manera hipotética que se produce esta segunda vuelta para las elecciones del 2024 y se presentan los siguientes candidatos a la presidencia. ¿Por quién votaría? Ya vimos cómo la gente lo reparte en por ciento. ¿A quién quiere ver enfrentados en una segunda vuelta? Ahora vamos a ver ya enfrentados por quién votarían. Pues por enfrentados Leonel Fernández y Luis Abinader, el 48% votaría por Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y Aliados, y el 37.3% por Luis Abinader, PRM y Aliados. Ahí es importante hacer énfasis en los aliados, porque una segunda vuelta se supone que los dos candidatos agrupan a su entorno para luego presentarse a una segunda opción. Exacto. Ajá. Siempre se ha estilado que el tercer lugar apoyaría al segundo lugar. Exacto. Lo que no quita que eventualmente en un tercer lugar apoya al primero. Exactamente. Hay que ver. Seguimos entonces. El otro escenario, Luis Abinader versus Abel Martínez, el 46% votaría por Luis Abinader, PRM y Aliados, y el 40% por Abel Martínez, PLD y Aliados en una segunda vuelta electoral. Imagínese de manera hipotética que, bueno, ahí quedó esa pregunta. Seguimos con la próxima. Imaginario ganador 2024. ¿Quién cree usted que ganará las elecciones presidenciales del 2024? Pues el 39.8% Luis Abinader, el 35.2% Leonel Fernández y el 20.8% votaría por Abel Martínez. He ahí los resultados ya con caras en torno a cómo serían las elecciones en el 2024.